Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista. Les saluda Xixing desde nuestro estudio en Beijing. Hoy seguimos hablando sobre el tema de la COVID-19, que en estos momentos está todavía expandiéndose a nivel mundial con la nueva variante Delta. Y la lucha contra esta enfermedad se ha vuelto más dura que nunca para toda la humanidad. En el caso de Argentina, registró su primer caso de la COVID-19 en marzo de 2020 e inició su campaña de inauguración en diciembre del mismo año. En nuestro programa tenemos la oportunidad de conversar con Jorge Hefner, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, para que comparta con nosotros sus análisis sobre la situación de la pandemia tanto en el país sudamericano como en el ámbito internacional. Además, subrayó la importancia de vacunación masiva, la apertura de vacunas, así como la solidaridad de todo el mundo. Veamos los detalles. Bueno, y aquí seguimos en CGTN con entrevistas, en este caso a Jorge Hefner, que es inmunólogo aquí en la República Argentina, es el jefe del área de coronavirus del CONICET. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos. Quería preguntarle, primero que nada, hacer un panorama general, ¿cómo ve el tema del COVID-19 en este presente a nivel mundial y particularmente a nivel de la República Argentina? Bueno, seguimos transitando un momento que en la Argentina no puede definirse de otra manera que como complejo. Realmente esta segunda ola que nos afectó fue una ola muy pronunciada, triplicó en número de casos la primera ola de septiembre-octubre del año pasado, duplicó el número de fallecimientos y eso se explica en parte por la circulación de nuevas variables. En Argentina básicamente la variable de Manaus y la variante británica, que son más transmisibles y más agresivas. En las últimas 2 semanas bajó un poco el número de casos en un 25-30%, pero lo tenemos estabilizado tanto en número de casos diarios como en número de fallecidos diarios, que es lo más horrible de esta pandemia, en números muy altos. Tenemos por un lado esa situación y por otra parte una campaña de vacunación que está incrementándose con el correr del tiempo. En el último mes, cerca de 8 millones de vacunados y estimamos que llegan durante el mes de julio cerca de 13 o 14 millones de vacunas. Pero seguimos en un momento complicado. ¿Cómo se explica, no? Argentina en un principio, incluso por haber tomado medidas de prevención tempranas, las cuarentenas a partir de marzo y demás, ¿cómo se explica de aquella situación original donde Argentina parecía tener buenos índices, se haya pasado a este cuadro que hoy describe? Bueno, hay una serie de factores. Primero, la pandemia pegó muchísimo. Si vos tomás un parámetro duro, porque Argentina testea relativamente poco, entonces el número de infectados por ahí no refleja lo que ocurre en la realidad. Pero si vos tomás un parámetro duro, que es como muertos por millón de habitantes, y en realidad estamos mal en ese sentido, pero tan mal como la mayor parte de los países de Europa. Tenemos niveles comparables, a excepción de Alemania, que pudo manejar mejor la pandemia. Entonces la pandemia pegó muy fuerte en muchísimos lugares. Fíjate que recién ahora también en Chile y Uruguay están bajando esta segunda ola. Bueno, entonces primero las variantes nuevas surgieron, pegaron mucho y quizás tendríamos que haber mejorado ciertas cuestiones, básicamente dos cuestiones. En primer lugar, una mayor capacidad de testeo en la Argentina y un control de fronteras más estricto en su momento para retrasar particularmente la entrada de la variante de Manaus. Esas podrían ser dos medidas que tendríamos que haber mejorado. La otra pregunta que surge es, hoy se sabe que América Latina está constituido casi como el epicentro más fuerte de la pandemia a escala global. Sin embargo, no está circulando todavía la variante que más preocupa, que es la Delta, ¿no? ¿Cómo se explica esta situación y qué riesgos hay para la región en el caso de que esta variante estuviese circulando comunitariamente? Ya tenemos dos variantes que preocupan mucho porque son más transmisibles y agresivas, que son la variante de Manaus, la variante británica, y una tercera, que es la variante andina, que da cuenta del 25 a 35% de los casos en el país, que también es más transmisible. No sabemos si es más agresiva, pero sí es más transmisible. Entonces, estas variables pegaron mucho. Y la amenaza de la variable Delta para complicar el escenario es una amenaza real. Una amenaza real. Tenemos una noticia buena en un sentido, es que
Las vacunas que estamos utilizando hoy por hoy en la Argentina, que son Sinopharm, Oxford AstraZeneca y Sputnik, con el esquema completo de 2 dosis, que hay que completarlo rápidamente, por lo menos en los mayores de 40 años, funcionan bien, también frente a variable Delta. Eso es una buena noticia. Pero evidentemente, si entra la variable Delta, que ha entrado en 3 ocasiones, pero no tenemos circulación comunitaria, posiblemente complejice la actual situación y por ahí tendríamos que estar pensando en una tercera ola. En lo inmediato, lo que hay que hacer es bajar esta segunda ola, porque estamos transitando que sigue teniendo niveles muy altos. Teniendo en cuenta que la Argentina tiene una población aproximada de 45 millones de habitantes, que se hayan aplicado 20 millones de dosis aproximadamente, ¿es un buen número teniendo en cuenta de qué país se trata? Mira, siempre los números de vacunas tenemos vacunados menos de los que deberíamos tener, siempre es así. Y no es un escenario particular de Argentina, sino es un escenario mundial, salvo algunos países que pudieron vacunar muchísimo más, en general países con mayores niveles de ingresos. Entonces, en concreto, ¿qué tenemos hoy? Tenemos vacunado más del 85% de toda la población mayor de 60 años, y si hablamos de arriba de 40 años, tenemos entre el 40 y el 50% vacunados. Lo que tenemos que cubrir básicamente es toda la población mayor de 40 años en primer lugar con esquema completo, teniendo en cuenta la variable Delta. Entonces, si hacemos un balance, bueno, hay cosas que en el terreno de las vacunas se podrían haber hecho mejor. El dato auspicioso es que estamos aumentando el número de vacunas y hay compromisos ya firmados con Sinopharm, con CanSino, con Johnson se está en tratativas, más allá de lo tradicional, que es Oxford AstraZeneca, que también hay producción local, y de Sputnik, que hay producción o armado de la parte final también local. Entonces, tenemos menos, pero yo creo que estamos mejorando en ese sentido y el objetivo ahora es vacunar con esquema completo a los mayores de 40 años para estar mejor armados y defendernos del posible ingreso, que en algún momento va a ingresar, de la variante Delta. Su postura con respecto a esto es que hay que priorizar en este momento las segundas dosis más que ampliar la primera vacunación. Digo esto porque esto es una discusión que se está dando a nivel mundial. Lo empezó a hacer Boris Johnson en su momento de priorizar las primeras dosis y después lo siguieron otros países. Pero ahora está en discusión qué conviene hacer, ¿no? Así es una discusión que está planteada. Si no, la estrategia de postergar segundas dosis que la aplicamos no con Sinopharm, donde se completó el esquema de 2 dosis, pero sí con las vacunas adenovirus, que son Sputnik y Oxford AstraZeneca, la tomamos un poquito de Reino Unido. Y yo creo que dio buenos resultados, porque con una dosis los niveles de protección, por las estadísticas que ya tenemos en nación, provincia y ciudad, protegieron mucho, que fueron muy eficaces. El punto es que hay una pandemia que amenaza con tener un cambio importante, que es la variante Delta. Por eso también en Reino Unido largaron ahora un fortalecimiento de todo lo que es segundas dosis. Obviamente ellos tienen una campaña de vacunación más extensa. Entonces, si vos me preguntas mi opinión hoy por hoy, sí, yo, en lugar de priorizar la vacunación de todo el mundo, es decir, de 18 años para arriba, que es lo que está formalmente permitido, yo con lo que tenemos trataría de completar segundas dosis arriba de 40 años para arriba, para disminuir lo que es morbilidad severa y mortalidad, que se sigue concentrando fundamentalmente en la gente mayor. Teniendo en cuenta que estamos ante un desafío en la República Argentina, que es el tema del debate en los últimos días, que es la poca cantidad de segunda dosis de la vacuna de Sputnik, que necesita de 2 componentes, se está evaluando la posibilidad de combinar vacunas diferentes, ¿no? ¿Cómo mira esa perspectiva? Sí, creo que es muy auspiciosa. De hecho, se están combinando en todo lo que es Europa, Canadá, incluso Chile, se están combinando vacunas. Primera dosis de una vacuna adenoviral, que es Oxford AstraZeneca, y segunda dosis de Pfizer. Y los resultados son excelentes, tanto en términos de seguridad como en términos de inmunogenicidad. Yo no creo que tengamos problemas en ninguno de estos dos términos, seguridad, inmunogenicidad, y tampoco en eficacia combinando dosis. Bueno, y de hecho Ciudad de Buenos Aires, Nación y provincia están largando en las próximas 2 semanas
una serie de estudios preliminares, que son estudios que tienen un inicio y fin en no más de un mes, para varias combinaciones. Fundamentalmente combinar primera dosis de Sputnik, que es donde sospechamos que hay faltante de segunda dosis, con una segunda dosis por parte de Oxford AstraZeneca o CanSino o incluso Sinopharm, que es una vacuna a virus inactivado. Y yo creo que los niveles de protección que van a ofrecer estos patrones de vacunación heteróloga van a ser muy buenos realmente. Pero bueno, tenemos que hacer este ensayo, que es un ensayo que se hace en un mes, porque es muy distinto a la fase 3. Lo que tenés que ver básicamente es que levante y que pique mucho la producción de anticuerpos. Pero creo que es un escenario que va a ser fructífero. Creo que los resultados van a ser buenos. La duda que hoy justamente sacude al mundo con la aparición y la propagación de la cepa Delta es cuán efectivas son hoy las vacunas que están disponibles contra esta nueva cepa o esta nueva variante. ¿Hay pruebas concretas ya de que las distintas vacunas son efectivas contra la cepa Delta? Sí, tenés un par de estudios publicados con dos de estas vacunas, que son una es Pfizer y otro es Oxford AstraZeneca. Y lo que demuestra ese trabajo, que es un trabajo impulsado por la Secretaría de Salud del Reino Unido, que después fue publicado, es que una sola dosis de cualquiera de las dos, de Pfizer y Oxford AstraZeneca, te confiere una eficacia de protección baja del 30%, pero sin embargo, si llegás a las dos dosis, y eso refuerza la necesidad de las dos dosis, la eficacia pasa a ser del 70 u 80% para Oxford AstraZeneca y Pfizer, que son buenos niveles de eficacia. Y Oxford AstraZeneca, lo que estamos viendo es que en términos generales reproduce lo que vemos con Sputnik, que pese a tener dos componentes diferentes, es muy similar en su contenido básico. Entonces, sí, la respuesta es, con esquema completo, las actuales vacunas protegen y protegen bien. Bien, hace unos días usted mencionaba que el cálculo es que para fin de agosto en la Argentina esté vacunado casi toda la población adulta ya y la que más riesgo afronta, ¿no? Justamente. Ahora, y que hay una perspectiva de que acá a fin de año se logre la inmunidad del rebaño. Digamos, ¿con qué porcentaje de vacunación se lograría la inmunidad de rebaño? 75%. Ese es el criterio por el patrón de infectividad, porque la inmunidad de rebaño depende de las características del virus. Si vos tomás un virus súper, hiper contagioso como sarampión, necesitas más. Este virus es muy contagioso, no llega al nivel de sarampión. Y lo que se estima es un 75% de cobertura de la población. Obviamente va a haber un sector de la población que está postergado en este esquema de vacunación, que son los menores de 18 años, que hay que validar primero la vacunación, pero yo creo que sí podemos llegar a un 70, un 75%, o a fin de año o en los primeros meses del año entrante. Pero yo creo que hay un primer momento bisagra previo, donde va a seguir circulando el virus, va a haber gente que penosamente se va a enfermar, pero vamos a tener muchísimos menos fallecimientos y muchísima menos saturación del sistema de salud. Y yo sitúo esa perspectiva en agosto, cuando podamos tener un esquema completo para los mayores de 40 años aplicado efectivamente. Bien, y en ese caso, digo, la inmunidad de rebaño, ¿qué garantiza? ¿Garantiza que no va a haber tantos contagios o que van a ser menos peligrosos? Y las dos cosas, las dos cosas. Primero, que el patrón de diseminación viral va a bajar y va a bajar mucho. Y segundo, esa inmunidad de rebaño va a hacer que la gente está inmunizada. Con eso no tenés un sello que dice no te vas a infectar, pero si padeces una infección, salvo circunstancias excepcionales o casos excepcionales que siempre pueden presentarse, el nivel de gravedad es mínimo, es decir, que vamos a tener menos circulación viral y vamos a tener muchísimos, muchísimos, muchísimos menos casos de infecciones severas. Doctor Hefner, ¿es de suponer que de aquí a futuro todos los años nos tengamos que vacunar contra el COVID-19? Y esa es la perspectiva más probable. No sabemos todavía cuánto dura la memoria inmunológica, pero estimamos, en base a lo que aprendimos de la propia infección por SARS-CoV-2, que lo más probable es que tengamos que darnos un refuerzo en forma anual. Esa memoria inmunológica sirve incluso en estos momentos cuando se puede extender un poco el periodo entre la primera y la segunda dosis. Así es,
Así es, sirve y nos protege. Por eso fue bien, estuvo bien el esquema este, que es un esquema que sirve mucho para Manaos, variante Manaos, para la variante británica y mucho menos para la variante Delta. Pero es así, digamos, tenés una respuesta inmune de memoria, incluso con una sola dosis, que obviamente si te das la segunda dosis se fortalece y perdura más en el tiempo. Bien. Frente a este desafío, ¿no?, a nivel mundial que representó el COVID-19, ¿cómo estuvo parada la ciencia argentina? Yo creo que la ciencia argentina lo que hizo es muy meritorio. Primero, yo me acuerdo de en febrero, marzo, cuando estaban por llegar los primeros, del 2020 obviamente, cuando estaban llegando los primeros casos, hubo reuniones en todo el país de los institutos del CONICET, de los centros científicos, con centros universitarios, a ver cómo se replanteaban el conjunto de las actividades para ayudar en el combate de la pandemia que se venía, evidentemente se venía. Y bueno, entonces ahí hubo muchísimas líneas de trabajo que se desarrollaron. Una desarrolló kits comerciales, que era un momento donde había muy pocos kits diagnósticos, no se podían comprar en el mercado internacional porque todo era succionado por países que tenían mucha mayor capacidad adquisitiva que el nuestro. Entonces, por un lado, producción de kits, por otro lado, valoración de test diagnósticos, por otra parte, estudios epidemiológicos, a ver con qué intervenciones se podía tratar de hacer un poquito más fuerza para combatir más eficazmente al virus. Y entonces gente que se dedicaba a física, matemática, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Exactas, replanteó todas sus líneas de investigación. Participamos en muchos trials clínicos que tenían que ver con la validación de vacunas en estudios de fase 1, en estudios de fase 2, en estudios de fase 3, después hasta producción de barbijos, es decir, en un escenario de 100, 150 actividades particulares que yo creo que brindaron un aporte particular significativo dentro de nuestras posibilidades al combate con la pandemia. Eso es lo que permitió hoy, por ejemplo, que Argentina esté fabricando dos de las principales vacunas que hay a nivel mundial, tanto la de AstraZeneca como la vacuna Sputnik. Claro, nos tenemos, en la Argentina tenemos la fabricación de Sputnik, por ahora es el ensamblado, digamos, filtración, y a partir del fin de año va a ser la producción del principio genuino, y de Oxford AstraZeneca también. Doctor Hefner, particularmente, bueno, lo que quedó en evidencia a partir de la llegada del COVID-19 y después de la guerra que se generó con el tema de las vacunas es un montón de intereses de países y de empresas detrás de todo esto, ¿no? Y en el caso argentino y de Sudamérica particularmente, se vio como que países que tradicionalmente no tenían tanto vínculo, terminaron siendo los primeros en proveer vacuna, el caso de Rusia, el caso de China, para esta región, ¿no? Mientras que las potencias occidentales tardaron un poco más, priorizaron sus propias poblaciones, ¿no? ¿Cómo analiza todo este proceso? Yo creo que hay un debate pendiente con la vacuna Pfizer que causó mucho revuelo en este sentido, pero si nos alejamos un poquito de eso, del debate con Pfizer, uno podría decir lo siguiente: la apertura a China y a Rusia fue exitosa, porque era un momento donde básicamente Estados Unidos y Europa Occidental no exportaban vacunas, no exportaban una sola vacuna. Recién ahora Estados Unidos se está abriendo, recién ahora, cuando tiene un sobrante de vacunas, porque encima en Estados Unidos hay un sector de la población que no se quiere vacunar. Yo creo que la apertura a Rusia y a China fue una estrategia realmente correcta, porque fue lo que primero ampliaron en cuanto a posibilidad de contar con vacunas. De China, de hecho, estamos contando con Sinopharm, dentro de poquito con CanSino, de Rusia Sputnik, obviamente, y bueno, de Reino Unido a través de un contrato que se hizo con el país, Oxford AstraZeneca, que realmente ya hubo una producción significativa y con retraso está volviendo al país. Me parece que esa apertura que se hizo fue correcta y estuvo bien orientada. ¿Qué piensa usted del debate que se da a nivel internacional sobre la necesidad de liberalizar el tema de las patentes mientras que dure la pandemia? Yo estoy absolutamente de acuerdo. No creo que eso solucione todo el problema, pero una liberación efectiva de patentes que involucra no solamente el derecho a producir el producto, sino la transferencia de la tecnología necesaria para poder fabricar el producto, yo creo que no soluciona per se,
pero ayuda mucho que una vacuna que se produce en un único centro pueda producirse con el correr de varios meses en múltiples centros y entonces aumentar la oferta de vacunas. Llamó la atención en esta postura, ¿no? Que lo plantean primero organizaciones de la sociedad civil, se suman gobiernos a nivel internacional y que el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estuvo públicamente de acuerdo con esta posibilidad. No así muchos países europeos, ¿no? ¿Qué se juega detrás de toda esta historia? ¿Por qué estos posicionamientos tan diferentes? Bueno, digamos, es una opinión solamente, digamos. Yo creo que hay un lobby farmacéutico de las grandes compañías farmacéuticas que claramente se opone a la liberación de las patentes. Sí, bueno, y habrá tenido distintas repercusiones en lo que es el mundo de la política en distintos países. Estados Unidos en general tiene una posición muy conservadora con la liberación de patentes y encima siempre está en contra. En esta situación particular, lo que ha pasado es que esta pandemia ha sido una hecatombe mundial. Y además de ser una hecatombe mundial con más de 4 millones de fallecidos y una parálisis económica y social que realmente tiene consecuencias devastadoras, hay otro problema. Estados Unidos, por ejemplo, también tendría que pensar, o Europa o los países, digo Israel, Emiratos Árabes, los países que han logrado una fuerte eficiencia con el programa de vacunación, que también están desafiados por el surgimiento de variantes virales en terceros países. Entonces, si nosotros no logramos evitar o bajar mucho el nivel de transmisión viral en todo el mundo, van a surgir nuevas variantes, como ya han surgido 4 de preocupación. Y esas variantes van a vulnerar ese sentimiento de que estamos todos protegidos por las vacunas, porque pueden ser variantes de escape que no se encuentren contenidas en la protección, por ejemplo, digo, Pfizer, Moderna, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que alerta la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que una pandemia con las características que tiene SARS-CoV-2 de generar variantes en forma constante es una amenaza mundial y se soluciona mundialmente o siempre vamos a tener flancos vulnerables por más invulnerables que se considere un país con un programa de vacunación muy extensa. Como que al mundo lo agarró con los brazos bajos, más allá de que se lograron avances impresionantes en materia de vacunas, ¿no? Porque una vacuna tarda en promedio entre 6 y 8 años y acá en menos de un año se tuvo una vacuna. Así es, así es. Eso fue un desarrollo notable. Pero junto con eso también una segunda característica que no depende particularmente del mundo científico, que es la tremenda inequidad mundial en la distribución de vacunas. Y hoy por hoy hay un continente entero que es África, que realmente hoy por hoy recibió al día de hoy solo un puñado de vacunas. Espero que el aprendizaje sea no solo de la cuestión técnica y científica, sino también de un principio humanitario y a la vez utilitario, porque volvemos a lo anterior, o la combatimos todos juntos a nivel mundial o todo el mundo va a estar amenazado. Sobre esto que menciona, vale decir que se superaron las 3.000 millones de dosis aplicadas a nivel mundial, pero que el 90% de esas vacunas están prácticamente en los países más ricos. Así es, así es, así es. Están básicamente en los países más ricos. Si yo tomo Estados Unidos, Europa Occidental, China y la India, básicamente ahí tenemos la enorme mayoría de las vacunas. Y después se van distribuyendo irregularmente y nosotros estaremos en el medio. África está atrás de todo, muy atrás de todo, muy atrás de todo. Esperemos que no haya un brote muy, muy importante en el continente africano. ¿Usted cree que también para la propagación de esta pandemia ha colaborado lo que muchos hemos dado en llamar el terraplanismo sanitario, ¿no? Esta cosa de los escépticos, los antivacunas y demás? ¿Eso colaboró para que la pandemia se difunda tan fuerte en tantos países? Sí, sí, puede haber colaborado con una expresión desigual. Por ejemplo, en la Argentina no es un argumento que pesó. Y realmente el nivel de adhesión a la vacunación en Argentina es enorme y si hay gente que no se anotó es por ahí no tiene vínculo con internet o le cuesta más acceder a la forma o tiene otras preocupaciones. Pero vos fíjate que en países centrales como Estados Unidos se le están venciendo centenares de miles de vacunas en las heladeras
y hay más de un 30% de la población que no se ha vacunado. Y no se ha vacunado por decisión. Quiere decir que esta concepción, incluso en países centrales, pega bastante. Un segundo país, Rusia. Si vos ves el porcentaje de gente vacunada que tiene, habrá que explorar cuáles son los motivos, pero realmente es un porciento muy bajo, un porciento muy bajo. Entonces sí, el hecho de tomar a las vacunas como la herramienta central, y yo diría única, para aplastar a las pandemias, no está interiorizado colectivamente, por lo menos en forma general. Y eso atenta en cuanto a construir una herramienta eficaz para aplastar a la pandemia. ¿Usted considera que a futuro esta vacuna tendría que ser de aplicación obligatoria, es decir, dentro de los calendarios oficiales, pero de aplicación obligatoria? Sí, sí, yo opino que sí, porque el virus va a seguir circulando y va a seguir circulando por muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, yo opino que quizás ya el año entrante tendría que formar parte de los calendarios nacionales obligatorios. Y además ha demostrado muchísima, muchísima seguridad, así que no creo que haya ningún problema en incorporarlo. Ahí me imagino que va a haber alguna resistencia, ¿no? Bueno, sí, pero digamos, nosotros tenemos, Argentina particularmente tiene un calendario obligatorio que es modelo porque realmente es muy, muy bueno y se ha mantenido a través de las épocas, distintos gobiernos, distintas políticas y de hecho no se lo cuestiona. Hay gente que no lo cumple como debería cumplirse, pero yo creo que a nivel mundial tiene que incorporarse esto en el calendario vacunacional. Puede haber resistencias, veremos cómo hacemos para convencer a la gente de la mejor manera posible. Doctor Hefner, lo último que le pregunto, ¿qué lección debería aprender la humanidad de lo que pasó con esta pandemia? La humanidad se niega a aprender ciertas lecciones que trascienden la pandemia, en mi opinión. Esto ya es una opinión particular. Vos fijate que tenemos otros problemas muy serios planteados. Hablo del calentamiento global, hablo de la resistencia a antibióticos y la aparición de bacterias súper resistentes. Hablo de la pandemia esta. Entonces, ¿cuáles son las lecciones? Que el mundo tendría que ser mucho más solidario, mucho más solidario. Pero esto hoy por hoy sigue verificándose como una expresión de deseos. Porque si yo tomo el modelo de lo que hicieron los países centrales lo que hicieron es primero nos vacunamos nosotros y luego empezamos a preocuparnos por el resto. Es decir, que no hubo una acción solidaria, porque siempre que hay solidaridad significa que vos estás sacrificando algo en función de esa solidaridad, no que das lo que te sobra y no vas a utilizar. Y ese criterio de solidaridad claramente no rige las relaciones internacionales. Y eso se expresa en el poco compromiso a nivel mundial con preservar el medio ambiente, con preservar recursos naturales, con controlar las emisiones de dióxido de carbono, con invertir lo que haya que invertir, que se está invirtiendo muy poco en lo que es cómo superar la resistencia a antibióticos, que empieza a ser un problema realmente muy, muy importante en el terreno de la salud pública. Entonces habría que replantear en términos de solidaridad activa en las relaciones internacionales, pero hoy por hoy es una expresión de deseo compartido por muchos, pero que no rige las relaciones en el planeta. Doctor Jorge Hefner, le agradecemos muchísimo esta posibilidad de la entrevista, muy interesante, todo lo que nos contó. Ojalá la humanidad, ¿no?, aprenda esta lección que nos dejó el tema de la pandemia y esto que usted señalaba, ¿no?, la necesidad de la solidaridad y del respeto también al medio ambiente, entre otras cuestiones. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por el espacio. Con todo esto terminamos esta edición de Puntos de Vista. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Weibo y WeChat. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima.